Más que abrazar muchas cosas al mismo tiempo, amada, la sabiduría está en ser diligente y fiel, en hacer aquello que corresponde a esa etapa de tu vida, para que te prepares para la siguiente. En otra etapa hay lugar para otra cosa. Hay una diferencia entre ser fructífera y estar sobreocupada. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, soy Laura González de Chávez y estoy feliz de estar de regreso contigo hoy en un episodio más de Que amen a sus hijos. Y en las últimas semanas he estado hablando con algunas mamás jóvenes y algo que sale a relucir constantemente en la conversación es ese sentimiento de no ser suficiente, de sentirse abrumada, cansada, agotada, de no poder completar todos los pendientes que tienen. Y realmente esto me carga porque yo he hecho memoria de mi propia etapa de maternidad y veo tantas diferencias. En aquellos momentos cuando mi hija era pequeña, yo no caminaba con el Señor aún, yo no conocía la palabra de Dios, yo no estaba en la palabra de Dios. Sin embargo, yo no recuerdo una etapa en la que yo me sintiera más feliz, más plena, más gozosa. Y sí, habían días donde sentía agotamiento físico porque obviamente yo estaba a cargo de la niña, estaba a cargo de todas sus actividades porque mi esposo trabajaba fuera del hogar y estaba a cargo de llevarla a la escuela, de buscarla. No tenía escuela en el hogar en aquel tiempo. La llevaba, la buscaba, tenía muchas actividades luego del colegio, que si clase de piano, que si clase de canto. Luego estaban las reuniones con las amigas y, en fin, la vida de una niña pequeña. Y no recuerdo haber tenido ese sentido de sobrecogimiento, de agotamiento, de ansiedad, de no estar dando la talla como mamá, que yo tanto veo hoy. Y yo recuerdo que viví mi maternidad junto a otras amigas que también habían visto el valor de quedarse en casa y de ser mamás a tiempo completo. Y no recuerdo un día en que alguna de ellas se quejara. Salíamos juntas al parque, íbamos a llevar a los niños a comer algo por el mediodía juntas, o cuando eran bebés los llevábamos al Gymboree, que es un gimnasio para bebés. En fin, nadie se quejaba. Todas vivían en esta etapa felices, cada una con sus diversas ocupaciones familiares, algunas con más hijos, pero viviendo esa etapa de su maternidad sin queja, sin carga y sin conmiseración. Y entonces, esto me lleva a meditar, porque observo la generación actual y quiero que pensemos juntas acerca de cuál será la raíz de todo esto, de este sentimiento que yo veo tan prevalente. Y quiero hablar de algunos porque el episodio es corto, pero voy a mencionar algunos que me vinieron a la mente. Número 1. Hoy en día hay muchas voces e influencias ideológicas a través del Internet y de las redes. El Internet ha sido de gran bendición y de gran ayuda para expandir el Evangelio, pero al mismo tiempo ha llenado de dudas y de ansiedad a las mamás cuando oyen 1000 consejos diferentes y ven a otras mamás haciendo cosas diferentes, elecciones diferentes, y ellas entonces cuestionan sus propias decisiones. Hay madres que no se afectan por esto, ni siquiera se comparan con las demás, pero he visto que la generación de hoy es muy influenciada por la opinión de los demás y viven para compararse y medirse a sí mismas por los estándares y prácticas de los demás. Por eso yo siempre, en cuanto a esto, les recomiendo a las mamás lo siguiente. 1. Tú debes estar plenamente convencida del camino que has tomado. Porque yo creo que las dudas nos asaltan cuando no estamos tan convencidas, cuando lo estamos haciendo porque otro lo está haciendo y me dice que es bueno, pero no porque yo me convencí en mis entrañas, en mi corazón, en mi mente, que esto es lo que Dios quiere para mí. Cuando estamos apasionadas con un llamado y convencidas de lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer con gozo sin importarnos el sacrificio. El otro día comentaba con un grupo de mamás en Perú que yo pensaba en una tenista, por ejemplo, en una corredora. Viven vidas sacrificadas, comen
correctamente, duermen las horas que tienen que dormir, entrenan con mucha disciplina y nunca se quejan. ¿Por qué? Porque ellos están apasionados con lo que han elegido hacer y saben que va a ser sacrificial. Entonces yo siento que hace falta convicción en las jóvenes de hoy, hace falta como un espinazo de acero que les permita vivir de manera determinada en el camino que han decidido tomar sin mirar a los lados, sin mirar a las demás. Y para esto se deben desarrollar convicciones bíblicas muy arraigadas, muy fuertes, que te ayuden a mantenerte en pie y firme en medio de todas las voces y de los comentarios y de las opiniones de los demás, que te ayuden a ti a vivir enfocada. O sea, eso es lo primero en cuanto a esto, en cuanto a todas estas voces. Lo segundo, considera si te debes salir de las redes. La palabra dice que todo nos es lícito, pero no todo edifica. Si las redes, lejos de edificarte, te llenan de ansiedad, te tientan a la comparación, te desaniman, déjalas. Cierra esas cuentas y deja eso porque no te está haciendo bien. En tercer lugar, otra cosa que debes hacer es meditar acerca de la razón de por qué tú haces lo que haces. Eso hay que hacerlo regularmente. Ten conversaciones significativas con tu esposo y anímense en esa decisión, en esa convicción que han tomado. En medio de tantas voces, es muy importante reenfocarnos porque las voces nos van a distraer y nos van a hacer dudar. Entonces, es importante tener esas reuniones de por qué estamos haciendo esto, cuál es el valor que hemos entendido, porque esta vida de maternidad es sacrificial y requiere una gran convicción en cuanto al camino que estás escogiendo. Entonces, esa era una primera razón por la cual yo entiendo que se siente ese agotamiento, ese cansancio emocional. Número 2, hay otra cosa que veo que sobrecarga a esta generación de mamás jóvenes y es que viven muy complicadas y sobrecargadas, unas vidas muy ocupadas. En esta época que tenemos tantas ayudas, que si una lavadora de plato, una secadora de ropa, que en fin, tenemos cosas que nos ayudan, ¿verdad? Pero en lugar de usar el tiempo de margen que nos queda en aquello que realmente importa y usarlo para respirar, para tomar aire, para profundizar significativamente en las relaciones, no en las redes, en las relaciones de carne y hueso, lo llenan de otras actividades que las hacen sentir más productivas. Y en cuanto a este punto, yo solamente quiero mencionar que es muy importante recordar que la vida se vive en etapas. No hay que llenar cada minuto del día con cosas. No hay que llenar cada etapa de la vida de todas las actividades de una vida entera. Dice Eclesiastés 3:1, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Así que en cuanto a esto, evalúa tus actividades, aquellas cosas que le dices sí, y hazte estas preguntas. ¿Será esta la etapa de vida para hacer esto? ¿O puede esperar la siguiente etapa? ¿Será que debo dejar algo para abrazar algo más prioritario en esta etapa de la vida de mis hijos? Otra pregunta, ¿me estoy sobrecomplicando con muchas actividades y metas? Mi hija, no muerdas el anzuelo de esta generación que ha confundido las muchas ocupaciones con la productividad. Es más sabio, oye bien, es más sabio abrazar una cosa y hacerla bien que intentar cubrir mucho terreno y luego sentir que no logras completar nada. Esto te desanima y te hace sentir como insuficiente. Entonces dice la palabra en Proverbios 30, 24 al 25. 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Las hormigas, pueblo sin fuerza, que preparan su alimento en el verano. Agur, quien escribe este proverbio, quiere llamar la atención a la sabiduría de 4 cosas. Y la primera de ellas, la hormiga, tiene algunas peculiaridades. Ella muestra sabiduría. ¿Por qué? Dice que aunque no tiene mucha fuerza, es diligente en usar una etapa para prepararse para la otra. Más que abrazar muchas cosas al mismo tiempo, amada, la sabiduría está en ser diligente y fiel, en hacer aquello que corresponde a esa etapa de tu vida para que te prepares para la siguiente. En otro momento, en otra etapa, hay lugar para otra cosa. Así que evalúa si estás haciendo más de lo que te corresponde en esta etapa y sé fiel y diligente en lo que corresponde a esa etapa. Hay una diferencia
entre ser fructífera y estar sobreocupada. Siempre será mejor comprometerse con ser consistente con una cosa a la vez, aquello que Dios ha dispuesto para ti en esta etapa. Entonces, habiendo visto esas dos raíces, la de las voces y la de la sobreocupación, una tercera cosa sería: cuán importante es recordar que tu insuficiencia, mi hija, en esta etapa es lo que te va a llevar a depender de Dios. Como siempre dice Nancy, todo lo que nos lleve a depender más de Dios es una bendición. Debes tener las expectativas correctas. Es importante recordar y saber que siempre va a haber una brecha entre tus fuerzas y lo que Dios quiere que tú hagas, o lo que tú entiendes que Dios quiere que tú hagas en esa etapa. No siempre vas a saber cómo puedes lograr algo con tu fuerza limitada. Y es ahí donde tú entonces enfrentas una decisión. O vas a permitir que la magnitud del desafío a tus ojos te abrume, o le vas a entregar a Él todas estas insuficiencias y tus deficiencias, reconociendo que la única manera en que puedes cumplir la tarea en esta temporada de maternidad es si Él lo hace a través de ti. Y mientras te hablo de esto, yo me estoy predicando a mí misma, porque yo también enfrento mis propias limitaciones e insuficiencias en esta temporada en la que me encuentro, aún ya de abuela, porque tengo muchos frentes. Tengo el frente del ministerio, tengo el frente de la iglesia, tengo el frente de mi familia, de mis nietos, que le quiero dar la importancia que tiene para mí, que es prioridad. Tengo también viajes que hacer, contenido que preparar. Pero es esta maravillosa sensación de impotencia la que me hace correr hacia Dios, hacia ese Padre amoroso, misericordioso, y pedirle: Señor, dame de tu gracia, porque yo no puedo. Señor, yo no puedo hacer hoy lo que tú me estás llamando a hacer. No puedo hacerlo sin ti. Por favor, trabaja a través de mí. A Dios le encanta que sus hijos vengan a Él a pedirle ayuda y dependan de Él. Los seres humanos imperfectos, inadecuados, a estos seres humanos Dios les asigna tareas imposibles de cumplir sin su ayuda, y la maternidad es una de ellas. Y no es hasta que tú reconoces cuán inadecuada y débil eres que la gracia de Dios se derrama en tu vida, haciéndote entonces consciente de la presencia de Dios contigo, de su ayuda, de sus buenos propósitos en medio de todo esto. Y es esa gracia que necesitamos momento a momento. Él no te va a dar la gracia que tú necesitas para toda la carrera de tu maternidad. Es una gracia diaria, momento a momento, momento a momento. Así que te animo con estas palabras y con estas recomendaciones, que al final de todo, Él nos llama, Él nos invita a poner nuestras cargas sobre Él. Él te dice: ven a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Mamá verdadera, tú estás en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Continuamente las ancianas de que amen a sus hijos te tenemos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, pensando cómo podemos animarte en esta carrera. Tú has elegido un camino poco popular, poco transitado y no valorado en este tiempo. Y nosotras queremos ser tus porristas. No te desanimes, nada que vale la pena es fácil. Sigue siendo fiel, pon tus ojos en el arado y espera su recompensa. Él es fiel y justo para recompensar a los que confían en Él y esperan en su misericordia y dependen de Él para el próximo aliento. Si conoces a alguna mamá joven que necesite escuchar esto, ¿por qué no le compartes el episodio de hoy? Y a ti te animo a buscar una anciana de tu iglesia que pueda animarte, caminar contigo y orar por ti cuando te sientas débil en este llamado. Así que gracias por acompañarme hoy. Te animo a conectarte cada semana con nosotros y te animo a estar con nosotros la semana próxima en un nuevo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.